Bienvenidos hermanos, gracias por compartir con nosotros esta reflexión de las 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo antes de morir. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos abra los ojos y los oídos del alma para comprender cuál es el mensaje que nos quiere dar a cada uno de nosotros. Los invito pues a iniciar esta reflexión juntos. Silencioso se le vio pasar, la gente le miraba con un gesto de dolor, le vi llorar. No sé por qué le odiaba, como un ladrón lo condenaron a morir, y en su agonía con amor le oí decir: Padre, pido por favor que perdones este error. Padre, dales tu perdón. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Antes de empezar esta primera palabra, algunas consideraciones para situarnos. Hay que recordar que ya para ese momento en el que el Señor va a decir estas palabras, ya está en la cruz, ya está en el Calvario, ya pasaron los momentos fuertes del Jueves Santo, la institución de la Eucaristía en la que Dios nos deja el milagro más grande, su cuerpo y su sangre, la institución del sacerdocio ministerial por el cual va a perpetuar el sacrificio de la cruz de manera incruenta todos los días en el altar en el que se ofrece la Santa Misa día a día. En la cruz también el Señor nos va a dejar su madre, su amor más grande, el amor hasta el extremo que da hasta dar la vida, y nos regala también estas palabras. La primera de ellas la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Recordemos también que para este momento el Señor ya pasó la flagelación, el juicio, los testimonios falsos en el juicio del Sanedrín, las burlas, las ofensas de Pilato, lo terrible que fue la flagelación, el camino a la cruz, los escupitajos, las burlas prácticamente de todos aquellos que van a perpetrar este crimen de la pasión del Señor. Y las primeras palabras que van a salir del Señor en la cruz son palabras que con solo escucharlas deberían cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de obrar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de proceder. Porque las primeras palabras que brotan del Señor en la cruz, de este Dios nuestro que es verdadero Dios, verdadero hombre, son palabras realmente conmovedoras. Palabras que van a expresar aquello que Él, desde lo más profundo de su ser, nos ha traído, la realidad más profunda del misterio de la encarnación, la reconciliación con Dios, el perdón de nosotros con Dios, el perdón de Dios hacia los hombres. Por eso las primeras palabras, les digo, nos deben realmente conmover el corazón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es impresionante que luego de haber vivido toda esta experiencia, las primeras palabras que salen de la boca del Señor sean palabras de perdón. Y nos muestra el Señor esta dimensión de la vida cristiana, este camino heroico que debemos seguir todos los católicos, el de aprender a acoger el perdón de Dios. A nosotros también poner de manifiesto con nuestra vida ese perdón que Dios ha venido a traer. Y el Señor también va a cumplir aquello que Él va a decir en Mateo 5, en las bienaventuranzas, que no solamente el católico, el hombre que le siga a Él, debe amar a sus amigos, a los que le hacen bien, sino que verdaderamente el que ama con el amor de Dios debe perdonar a sus enemigos y amarlos. El primer paso de amar al enemigo es perdonarlo.
Y la lección nos la da el Señor desde la cruz, donde podría tranquilamente haber denunciado los pecados de todo el pueblo de Israel, las injusticias que se han hecho contra Él. Pero no, sus primeras palabras son: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esas palabras deberían expresar o movernos a nosotros a algo, ¿no? Reconocer esta infinita misericordia de Dios. El Señor desde la cruz reza pidiendo perdón para sus verdugos. Y nos da también una lección. Debemos confiar en su misericordia, valorarla, pero no debemos abusar tampoco de su perdón. Y la manera de valorar el perdón que Dios nos trae es esforzarnos por no caer en aquellas mismas cosas de las que también nosotros hemos pedido perdón. Es una buena consecuencia de este reconocer el perdón que Dios nos trae y el perdón que le pedimos también nosotros a Dios cuando nos equivocamos. La primera consecuencia debería ser esforzarnos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, por no volver a cometer eso que el Señor ya nos perdonó. Y también tiene otra consecuencia práctica que nosotros deberíamos vivirla como católicos en todo momento, que es recordar que el Señor nos ha perdonado. Eso que solamente puede perdonar Dios, nuestro pecado, nuestra traición, nuestra maldad, nuestra miseria, el Señor la ha perdonado. Por eso también nosotros, cuando alguien nos falla, cuando alguien nos ha herido, cuando alguien nos ha fallado, deberíamos recordar cuánta misericordia ha tenido el Señor con nosotros y nos ha perdonado, y también nosotros perdonar. En este día pidámosle pues al Señor que nos conceda la gracia de acogernos a su perdón, acoger el perdón que nos ha dado, reconocernos también entre aquellos que lo condenaron, pedirle que siempre nos mire con misericordia, que no deje de usar su misericordia con nosotros, porque solo su misericordia puede vencer nuestra miseria. Pero también nosotros, cada vez que nos toque perdonar, justamente recordemos también esa misericordia que Dios ha tenido con nosotros, para que también nosotros podamos perdonar las ofensas de nuestros hermanos. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, quiero reflexionar con ustedes 3 actitudes que vemos en estos momentos. El primero, llamado comúnmente el mal ladrón, es aquel que le reclama a Jesús por qué las cosas no son como Él las quiere. Y muchas veces nos pasa también a nosotros. Nos vemos en situaciones difíciles, situaciones dolorosas, y le preguntamos a Dios: si realmente eres el Hijo de Dios, entonces haz esto por mí. Le decimos a Jesús: si tú dices ser quien eres, entonces que sea como yo quiero. ¿Cuántas veces nosotros también le hemos dicho al Señor estas mismas palabras cuando hemos tenido que pasar un dolor, un sufrimiento, una enfermedad, una muerte de un ser querido? Si tú eres Dios, haz lo que yo quiero. La segunda actitud es la del otro ladrón. Este ladrón, ¿qué es lo primero que hace? Reconocer su falta. Tú y yo somos pecadores, tú y yo merecemos este castigo, pero él no. Esto es lo que dice el ladrón. Él reconoce su pecado, reconoce su miseria, reconoce las faltas que ha cometido en toda su vida, a lo largo de su vida. Y ante estas primeras palabras, Jesús voltea y lo mira. ¿Por qué? Porque Jesús se ve llamado, a pesar de sufrir, a pesar de estar en la cruz, está llamado a ver el sufrimiento ajeno. ¿Y qué le dice este ladrón? Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. No le dice: Señor, necesito que me salves. Señor, sálvame de esto. No. Acuérdate de mí. No soy digno ni siquiera de tu perdón. Solo acuérdate de mí. Y la tercera actitud es la de Jesucristo, que a pesar de estar agonizando, a pesar de estar sufriendo y de estar cargando todo el peso de la cruz,
En ese corazón rebosante de dolor todavía hay espacio para el sufrimiento ajeno. Y cuando ve la humildad, cuando ve nuestra humildad, es cuando nos responde: hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús ni siquiera esperó un consuelo. Lo único que esperaba era un corazón humilde que lo reconociera a Dios en todos los momentos de la vida. Preguntémonos nosotros y meditemos en este tiempo y sobre todo en este día, que a pesar de todas las miserias que yo tenga, a pesar de todas las faltas que he cometido, a pesar de las veces que he negado a Dios con mi conducta, con mis palabras, con mis actos, ¿cuántas veces le hemos dicho a Dios que se acuerde de nosotros? Que no tenga en cuenta nuestras culpas, ni nuestras faltas, ni las veces que por vergüenza no hemos respondido a su llamado, sino que mire el sufrimiento de nuestro corazón y se apiade de nosotros. Este Jesús que sufre, se apiada también del sufrimiento humano. Y yo les invito que reflexionemos también sobre el sufrimiento que nos toca cargar ahora y decirle a Jesús que lo queremos llevar con Él, porque Él lo está llevando con nosotros. Solo espera que volteemos nuestra mirada a Él y que le digamos: acuérdate de mí. Porque tengan por seguro, hermanos, que Jesús no es indiferente a nuestro dolor. Y justamente está en la cruz para llevar nuestro dolor, nuestras penas, nuestro agobio, nuestra tristeza. Nosotros también somos pecadores y debemos reconocernos como tal. Pero para nosotros también hay una promesa del cielo. Lo primero que Jesús dice, y lo meditábamos en la palabra anterior, era: perdónalos porque no saben lo que hacen. Primero Jesús le pide a Dios, a su Padre, que nos perdone. Y luego nos mira a nosotros y nos dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Que en este día en el que recordamos la pasión del Señor, recordemos también las faltas que lo han clavado, pero también tengamos un corazón arrepentido, un corazón sincero, que volvamos a su corazón, le pidamos perdón y simplemente reconozcamos que Él es el verdadero Dios que puede cargar con nuestras culpas, el verdadero Dios que nos va a sostener en las batallas y el verdadero Dios que nos ha prometido esa recompensa en el cielo. Tercera palabra. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Es realmente admirable apreciar el amor y la misericordia que tuvo Jesús con nosotros, la humanidad, quien estando clavado y moribundo en una cruz, realizó un gran gesto de generosidad y de amor al entregarnos a su madre a través de su amado discípulo Juan. Si nos ponemos a pensar, podemos ver que en verdad es un hermoso gesto, puesto que no le bastó solo con dar su vida por nosotros, sino que también quiso darnos a nosotros a aquella que le dio la vida. Nos la dejó por eso para que nos sirva de modelo, pero no como cualquier modelo, sino como uno de entrega total y de fortaleza espiritual, porque para una madre no es fácil ver a su hijo sufrir. Evidentemente para Jesús fue muy doloroso el sentir cómo las espinas eran clavadas en tu cabeza, cómo los clavos traspasaban tu carne hasta morir. Pero pongámonos a pensar un poco en el dolor y el sufrimiento que tuvo María al pie de la cruz al ver a su hijo morir, al ver a su hijo durante toda la pasión cómo era humillado, cómo era golpeado. Fue muy doloroso. Para una madre es muy doloroso ver a su hijo en esa situación. Por eso, no podemos imaginar una cruz sin María, porque una cruz sin María no es nada más que dolor y sufrimiento, maldad, egoísmo. Pero en cambio, una cruz con María es una cruz con amor, compasión, piedad, vida.
Por eso se dice que María no experimentó dolor durante su parto, porque estuvo preservada para el sufrimiento que iba a tener al ver a su hijo morir en la cruz. Eso nos lleva a pensar en algo, que así como una madre sufre ese dolor al dar a luz a un hijo, pero luego se llena de gozo y de felicidad al ver esa nueva vida en sus manos, de la misma manera estuvo María al pie de la cruz, sufriendo y padeciendo por su hijo, para darle a la cruz no un sentido de muerte, sino un sentido de vida, de fecundidad. Reflexionemos entonces, hermanos, sobre el sufrimiento. El sufrimiento para nosotros como humanos es inevitable. No podemos evitar el sufrimiento, no podemos evitarlo, pero lo que sí podemos hacer es direccionar, aprovechar ese sufrimiento para que nos sirva para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Porque no es que a Jesús o a Dios le guste vernos sufrir, pero hay ciertos sufrimientos que pueden servir para crecer en santidad. Por eso hay ciertos sufrimientos que a Dios no le gusta, porque pierde algo tan importante: propósito. Un sufrimiento con propósito y ofrecido a Dios es tan fructífero para nuestra vida religiosa. Porque a partir de ese momento, cuando Jesús dijo: Hijo, he ahí a tu madre, nos deja en claro de que María desde ese momento era nuestra madre. Ya no solo su madre, sino también madre nuestra. Y podíamos clamar o pedirle a María cualquier cosa y ella estaba allí para ayudarnos. ¿Cómo podemos ver que esto es cierto? Podemos recordar claramente cómo en una de las apariciones que realizó María a Juan Diego, el indio, cuando se le apareció estando éste enfermo, le dijo: ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? Esa es una evidencia clara de que María está para nosotros. Solo debemos clamar por ella, solo debemos pedirle, solo debemos ser un poco más humildes y decirle: Madre, necesito de tu ayuda, intercede por mí ante Dios Todopoderoso y pídele esto que tanto guardo en mi corazón y que tanto necesito. Hermanos, el sufrimiento para nosotros es inevitable, pero depende de nosotros si queremos sufrir solos o queremos sufrir con María. Porque el sufrimiento con María es mucho menor que sufrir solos. De eso estoy más que seguro. Y más aún en este tiempo de pandemia, en donde no solamente hemos visto a un familiar sufrir, sino que también hemos experimentado la pérdida de un padre, de una madre, de un hijo, de un hermano. El sufrimiento es inevitable. E incluso nos lleva a pensar, si nos alejamos de Dios, nos lleva a pensar en algo como que: Dios, ¿por qué permites que esto pase? ¿Por qué me dejas sufrir? ¿Por qué permites que toda esta terrible enfermedad siga avanzando y matando a tanta gente? Nos hace perder la fe en Dios. El sufrimiento, las dificultades, nos hace perder la fe en Dios. Pero ahí es donde Jesús nos deja a María como ejemplo. Para que cojamos ese ejemplo de fortaleza espiritual ante situaciones tan complicadas y difíciles como estas de pandemia, para que nos pongamos a reflexionar, nos veamos reflejados y nos refugiemos en María, Santa Madre, para que nos sirva de consuelo y nos ayude a superar esta situación tan difícil. Porque un familiar que muere no lo podemos recuperar. No podemos evitar ese sufrimiento de cuando recordamos esos momentos tan queridos que hemos tenido con nuestros familiares. Pero si nosotros confiemos en Dios, si le pedimos a María que nos ayude a superar este sufrimiento, el sufrimiento definitivamente puede ser menor, porque estamos poniendo todo en manos de Dios, estamos confiando. Eso es lo que nos falta hoy en día, fe. El sufrimiento es inevitable, es inevitable. No podemos tampoco evitar no pensar en nuestros familiares y que esto nos duela, no podemos evitarlo, pero sí podemos amortiguar este dolor refugiándonos en Dios y principalmente en María. Por eso, hermanos,
Pidámosles hoy a María, nuestra Madre, que nos permita entrar en su corazón y nos muestre lo que en Él tiene, para que llenos de su amor y de su misericordia y de su ternura, podamos servir con gratitud y lealtad a aquel que dio su vida por nosotros, aquel que sufrió tanto por nuestros pecados y que aún así nos sigue queriendo. Digamos por eso hoy: danos, Madre nuestra, la paz que necesitamos ante la oscuridad y el dolor para poder caminar hacia la luz y hacia la resurrección. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En esta palabra que aparece en el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículo 34, el Señor expresa lo que probablemente es el mayor de sus dolores y sufrimientos. Recordemos que para este momento ya ha pasado dolores inenarrables, latigazos, clavos, el tener que cargar una cruz de espinas en la cabeza, ser crucificado y el esfuerzo que implica para un crucificado poder respirar. Está demostrado por las crónicas de la época, por ejemplo, que un crucificado tenía que jalar con los brazos y con los clavos para poder levantar el cuerpo y poder respirar y luego dejarse caer. Y luego volver a jalar y volver a respirar y dejarse caer, impulsándose en los pies y jalando con los brazos. Por eso, cuando quisieron apurar la muerte de los que estaban crucificados con Jesús, les rompieron las piernas para que ya no puedan sostenerse y seguir respirando. Por esto, hermanos, a esos dolores terribles propios de la pasión y de la crucifixión, el Señor ha querido padecer el mayor de todos, el dolor de la ausencia absoluta de Dios. Como Él ha cargado todos los pecados de la humanidad en este momento, Él se ha hecho a sí mismo pecado, no pecador, que no lo es, sino pecado puro, pecado propio, porque ha cargado con el pecado de todos los hombres. Él, purísimo en su naturaleza, no es pecador, pero al cargar los pecados de la humanidad, ha pasado algo que hasta humanamente es difícil de entender. Sabemos que Dios no puede estar presente donde está el pecado, pues Él, siendo Dios y hombre, por un acto impresionante de su voluntad, Él permite que su divinidad se le oculte a su humanidad, porque esa humanidad en ese momento es pecado. Y Él experimenta lo que experimentan todos aquellos que sucumben por el pecado: el vacío y la ausencia de Dios, que genera un sinsentido y una vorágine interior de soledad y desesperación. Esto es lo que experimenta el Señor en este momento, y por eso dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que también es verdad, es el inicio de un salmo que está en el Antiguo Testamento, el Salmo 22, que comienza así, con esta queja a Dios: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no te experimento cerca? Pero que si leemos todo el Salmo, termina con un cántico de victoria, un cántico de aquel que dice: aunque ahora estoy en la oscuridad, Señor, tú me sacarás de ella. Aunque ahora parece que la oscuridad está venciendo, tú vencerás, no la oscuridad. Yo me fío de ti. Yo tengo paciencia y fe en que tú me sacarás. Ese es el Salmo 22, que comienza con: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto, hermanos, pasa también en nuestra vida, y probablemente el mensaje que el Señor nos quiera dejar al meditar esta palabra es: tú y yo estamos siempre expuestos a caer en pecado. Todos podemos fallar porque no somos infalibles, somos seres humanos marcados por la concupiscencia, la huella de aquel primer pecado de Adán y Eva. Y esa huella
que San Pablo la describe como una fuerza que nos quiere llevar hacia el pecado, siempre está molestando dentro nuestro. Dios nos da la gracia para salir airosos en las batallas, pero también es verdad que si nosotros no nos agarramos de esa gracia y no ponemos los medios, podemos sucumbir al pecado. Hermanos, cuando el pecado nos haga caer, cuando el pecado nos meta un golpe dolorosísimo en nuestro caminar, sepamos que no es la última palabra del pecado, que no estamos solos, y si nos sentimos vacíos, como él en ese momento experimentó, porque el pecado nos avergüenza, el pecado nos humilla, y uno dice, Señor, ¿cómo así? ¿Cómo he podido expulsarte de mi vida de esta manera? Que tengamos la humildad y la sencillez de decirle, perdóname, Señor, yo confío en ti, tú me vas a levantar otra vez, tú me vas a sacar otra vez del pecado, tú me vas a poner otra vez en el sendero recto, en el camino correcto. Tú, Señor, lo vas a hacer porque yo quiero dejarme sacar. El Señor nos enseña con esta palabra que no es lo peor caer en pecado. Es muy malo, sí, y hay que luchar por no caer. Pero lo peor será no levantarse del pecado, perder la esperanza de que Dios nos puede perdonar, de que Dios extiende su mano y como Él mismo ha dicho en su palabra, cualquier pecado que ustedes cometan se les podrá perdonar si es que se arrepienten, se dejan rescatar y proponen mejorar para no volver a caer. Cualquier pecado, cualquiera. La única posibilidad de que Dios no te perdone o no me perdone será que nosotros no lo dejemos perdonarnos. Por eso el Señor desde la cruz nos da esta lección. El pecado te ha vencido por debilidad, por fragilidad, por imprudencia o por lo que sea. Pide perdón, arrepiéntete, déjate levantar y propón un camino de salida para nunca más volver atrás. Vamos a pedirle al Señor esa gracia. Jesús, desde tu cruz, desde la luz que emanan tus clavos, desde tu sufrimiento, ayúdanos a combatir el pecado. Y si la fragilidad humana nos gana, y si por la indigencia humana caemos en el pecado, que sepamos, Señor, no soltarnos de tu mano, pedirte perdón, arrepentirnos y volvernos a levantar contigo a una nueva etapa, a una nueva lucha, a una nueva esperanza. Quinta palabra, tengo sed. En el primer plano que escuchamos esta palabra, tengo sed, inmediatamente se nos viene a la mente pensar en el ámbito humano. Y era obvio que Jesús tenía sed física, porque estaba deshidratado después de haber pasado tantas horas bajo el sol, haber perdido mucha sangre, haber sido maltratado, flagelado. Sí, era obvio esa sed, pero él iba más allá. Él, cuando dijo tengo sed, no se refería solamente a esa sed física, sino a ese ámbito sobrenatural, donde él estaba reclamándote a ti y a mí esa sed de mi amor, de tu amor, de nuestra entrega. Y de nuestra entrega no solamente hacia él, sino también reflejada en las personas que él ama, que son nuestro prójimo y nosotros mismos. Yo diría que de tres maneras el Señor nos reclama ese amor y esa entrega hacia Él, hacia el prójimo y hacia nosotros mismos. Vamos a irlos desarrollando uno por uno. Hacia Él. La pregunta que nos podríamos hacer es, ¿cómo va nuestra vida de oración? ¿Cómo va nuestra vida de gracia? ¿Realmente cumplimos esto de ponerlo a Él sobre todas las cosas? ¿Sobre todas las personas? Que todas mis decisiones, que todos mis actos, mis pensamientos, siempre se dejen guiar por Él, por su luz. Muchas veces no lo hacemos. Muchas veces nuestra entrega es mediocre. Muchas veces nuestra entrega es a medias tintas. Eso Él reclama
eso Él nos reclama el día de hoy. Y en su gran misericordia, hoy día, gracias al Espíritu Santo, vamos a recibir esa gracia de que nos quite estos velos de los ojos del alma para poder empezar a ajustar lo que hay que ajustar. Después también tenemos el amor hacia el prójimo, ese prójimo más próximo que Dios nos pone en nuestro día a día, que muchas veces son nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos y la gente que nos iremos encontrando en el camino. Muchas veces es fácil ser luz fuera y no somos luz dentro, y esa es nuestra primera tarea, ser luz en casa, ser luz de coherencia, ser luz de perdón, ser luz de caridad. ¿Cuántas veces nos cuesta perdonar? ¿Cuántas veces nos cuesta tener esos actos heroicos de virtud? ¿Cuántas veces solemos juzgar a los demás por sus faltas? Inclusive nos atrevemos a juzgar hasta sus intenciones, sin realmente no conocerlas. En este punto creo que hay que suplicarle mucho al Señor que nos dé esa gracia para poder ver en cada uno de ese prójimo que Dios me pone delante, verlos como esas criaturas que Él ama tanto y que nos permite a través de ellos amarlo también a Él. Que seamos más prestos a perdonar, más prestos a pensar bien del otro, más prestos a justificarlos, así como Dios hace con nosotros. Imagínense si nosotros fuéramos juzgados por Dios por cada intención, por cada pensamiento que tuviéramos, ¿dónde estaríamos el día de hoy? Y por último punto, ese amor a nosotros mismos, un amor ordenado, un amor siempre mirándolo a Él, un amor que busque que esa dignidad que tengo, que es de ser hijo de Dios, realmente sea testimonio en mi vida, con mis pensamientos, con mis decisiones y mis formas de pensar, que en todo momento ese ser católico se vea reflejado en cada momento. En los momentos difíciles, en los momentos de prueba, donde quizás Dios se aleja un momento, ahí que es difícil es seguirlo. Pero todos los días, hermanos, en nuestra oración hay que pedirle que queremos saciar esa sed de amor, que queremos que nuestra entrega sea íntegra, sea pura, sea total. No nos conformemos en darle a medias tintas, porque Él lo dio todo, lo dio hasta el último suspiro. Vamos a pedirle unos momentos de silencio. Yo te invito a que hagas esa reflexión interior, que tengas ese encuentro con Él, para que este tengo sed en mí y en ti se vea saciado por Él, se vea saciado por esa entrega que a partir de hoy nos comprometemos en hacer. La sexta palabra, todo está consumado. En la historia de la salvación, o en todo caso en la historia de la creación, Adán es considerado, antes de la caída, antes del pecado original, como el primer sacerdote. Porque el sacerdote lo que hace es guiar al pueblo a tener una unión con el Señor, unión con Dios, a adorar, a reconciliarse con Dios. Adorar, decía el Papa Benedicto XVI, el 2006, que viene de dos palabras, ad oratio, ¿no? Hacia la boca, ad ora. Es decir, ese boca a boca, decía Benedicto XVI, en donde el hombre con Dios se encuentran en una verdadera relación de unión, de amor. Dios nos ama sin medida, el hombre lo ama sin medida, nosotros lo amamos sin medida. Sin embargo, cuando Adán cae justamente porque deja de adorarlo a Él como el único Dios y busca otras cosas, se busca a sí mismo.
Es ahí donde comienza la historia de nuestra salvación, en el pecado original, lamentablemente, porque Dios, desesperadamente amante de nosotros, busca también de manera desesperada nuestra salvación. En ese sentido, hacia la historia de la salvación, hacia el culmen de la historia de la salvación, donde Jesucristo, el Dios hecho hombre, se encuentra con nosotros, Él nuevamente nos invita a esa verdadera adoración, a esa verdadera reconciliación, ese boca a boca, ese ojo a ojo, donde nosotros amamos verdaderamente a Dios porque experimentamos y recibimos su amor en ese acto de adoración. Jesucristo, en el transcurso de su vida aquí en la tierra, justamente hizo todo lo que tenía que hacer, ¿no? Como dice la palabra, todo está consumado, todo está terminado. Todo lo hizo para que nosotros apuntáramos a Dios, para que nosotros, el hombre, esté directamente unido con Dios a través de Él, porque el día de la caída, en ese momento se perdió esa verdadera relación con Dios. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, en el transcurso de su vida, culmina esa salvación que nos lleva a la verdadera adoración. Por eso, hermanos, en estos días santos, preguntémonos al corazón si nosotros hemos acogido la salvación que Jesucristo nos ha traído, que Dios nos ha regalado. Y entonces en nuestra vida tenemos como adoración a Dios. Es decir, en pocas palabras, preguntémonos en estos días santos si el centro de nuestra vida, el centro de la atención de todos nosotros, de todo lo que nosotros somos, es Dios. Y si no es Dios, simplemente dirijámonos a Jesucristo, miremoslo en la cruz y digámosle: sálvanos, sálvame, sálvame, Señor. Llévame a tu corazón para que tú seas el centro de mi vida, para que Dios sea el centro de mi vida. Es así, hermanos, como nuestra vida entonces es armónica. Todo lo que hacemos, lo hacemos por amor a Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos por amor entonces a nuestros hermanos que Dios ha creado. Todo lo que hacemos, lo hacemos para también nosotros llegar un día al fin de nuestra existencia aquí y decir: todo ha sido cumplido, todo está terminado. El corazón de Jesús es el centro de mi vida y todo lo demás es para el corazón de Jesús. Pidámosle a Él que nos conceda esa gracia. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Había llegado el momento final. Jesús, dando una gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Inclinó la cabeza y expiró. Jesús ha muerto. En la cruz clavaron al amor. El universo entero se conmueve. Todo quedó en silencio. Pero es en el silencio que Dios puede hablar a nuestro corazón. El silencio del Señor nos lo enseña todo. Jesús nos enseña en su vida y también con su muerte esa actitud verdadera del cristiano, que es la confianza. ¿Cuántas veces verdaderamente hemos dicho: Señor, confío en ti? ¿Han sido solo palabras o es que he puesto mi confianza en acción?
Tú, Señor, que eres el dueño de la vida, entregas tu vida por amor a nosotros. El precio que pagaste en la cruz fue alto, pero era el precio que tenías que pagar para demostrarnos cuánto nos amaste. Me enseñaste que el amor es amar sin medida, amar hasta el extremo. No te reservaste ni siquiera una gota de tu sangre. Hubiera bastado con una sola. En las manos de tu Padre pusiste tu espíritu. Tú sabes en ese momento que no has sido abandonado. Es en ese momento, en la cruz, en que tú te unes de manera más plena a Dios tu Padre. Son uno en ese momento. ¿Cuántas veces yo, Señor, en los momentos de dificultad, he confiado en que tú tienes planes mejores para mí? ¿Cuántas veces en la dificultad, en los sufrimientos, en la enfermedad, he puesto realmente todo eso en las manos de Dios? ¿O cuántas veces también en esos momentos he echado la culpa a Dios por aquello que me pasaba? ¿Cuándo entenderé realmente que el sufrimiento me une más a Dios y que no es un castigo? Esperemos que algún día podamos hacerlo. Podemos decir que en verdad somos un poco cortos de entendimiento. En esos momentos la razón a veces no funciona, pero tenemos que hacer como Jesús, que en esos momentos, a pesar de que no sintamos absolutamente nada, no veamos con claridad y veamos tan solo oscuridad, poder elevar nuestro corazón y decirle: Padre, en tus manos encomiendo este sufrimiento, esta situación que me abruma, esta enfermedad que está haciendo que me debilite, pero en tus manos, Señor, encomiendo todo eso, ¿no? Y quiero reposar en ti. Jesús cumplió absolutamente todo. Jesús ya cumplió con nuestra redención. Señor, has muerto por nosotros y nuestra esperanza está en la cruz. Pero ¿es realmente así? ¿Nuestra esperanza realmente está en la cruz? ¿Nuestra esperanza realmente está en Jesús? Porque Jesús entregó su cuerpo a los verdugos, pero su espíritu lo entregó en las manos amorosas de su Padre. ¿Cuántas veces nosotros nos preocupamos tanto por cuidar nuestro cuerpo, nuestro aspecto, por aderezarlo, por adornarlo, por encajar en el mundo, por encajar en los estándares de la sociedad, para poder agradar, para que nos quieran, para que nos tomen en cuenta? Sin embargo, olvidamos lo más importante, que es cuidar nuestra alma, cultivarla, cada vez parecernos más a Jesús, que para eso vino Él a la tierra, para que lo imitáramos, para decirnos: aquí estoy, imítame, camina conmigo y lleguemos juntos al cielo, que es la meta del cristiano. Vamos a pedirle a Dios que en esta Semana Santa, en este Tríodo Pascual, podamos preocuparnos por interiorizar esos misterios que nos alcanzan la salvación. Veamos a Jesús como el mejor de los ejemplos. Jesús no se preocupó por encajar en la sociedad. Jesús en la cruz ni siquiera tenía aspecto humano. Su cuerpo estaba hecho herida. Lo rechazaron, lo escupieron, lo golpearon, lo rechazaron los de su pueblo, porque no encajaba con el estereotipo de liberador que ellos tenían en mente. Jesús no quiso encajar, siempre quiso hablar la verdad. Su relación con el Padre fue íntima. Pidámosle a Él que nos ayude a tener esa relación con Él y que no olvidemos nunca que estamos llamados al cielo, que esa es nuestra meta. Caminemos junto con Él
y todo lo que Él ha dispuesto para nosotros, los sufrimientos, lo que ha permitido, ¿no? Las enfermedades, las incomodidades del día a día, esas cosas que si bien es cierto, quizás no son grandes, pero que a veces nos hacen tropezar en este camino, no lo quiere Dios para nuestra perdición, sino que todo lo dispuesto para el bien de los que ama. Hay que preocuparnos realmente por alcanzar esa meta, que el sacrificio de Dios realmente valga la pena. No es que no valga si no lo hacemos, el sacrificio está dado, pero Dios nos pide que nos despojemos del mundo, que nos ate y nos aleja de Él, que podamos decir como San Pablo: he combatido bien el combate, he mantenido la fe. Ahora me espera la corona prometida. Queridos hermanos, muchas gracias por acompañarnos en la meditación de las 7 palabras de nuestro Señor. En nombre de la parroquia San Miguel Febres Cordero, les deseamos que sigamos juntos esperando con alegría y gozo espiritual la resurrección de nuestro Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.